nos permitimos dar la sesión en línea 4 de gestión agroempresarial. Primero que todo, antes de iniciar, quiero compartirles pantalla y mostrarles la guía de aprendizaje donde vamos a ver la evidencia que vamos a entregar para la próxima clase. En este caso sería para el próximo lunes. De igual manera tenemos clases el viernes nuevamente, pero la evidencia sería para el día lunes, de hoy en 8 días. Bueno, la evidencia se trata de un informe de acciones de mejora del manejo post cosecha. El aprendiz en esta evidencia, ¿qué deberá realizar? Deberá seleccionar un sistema de su agrado para lograr implementar las actividades pertinentes, teniendo en cuenta los conceptos compartidos por el instructor y los conocimientos previos que se tengan. En primera instancia, se deben establecer los mecanismos de evaluación de acuerdo con el criterio del aprendiz. Una vez establecidos, se continúan con su ejecución para realizar la identificación de cada proceso, de los puntos críticos y las no conformidades del sistema en la etapa post cosecha. Posterior a ello, se deberán formular las acciones de mejora de las conformidades encontradas y de las situaciones de las que se estipule que a futuro pueden presentar riesgo para su mejora efectiva, de acuerdo con un plan correctivo establecido. La implementación de las acciones de mejoras propuestas por el aprendiz deberán ser concisas y en la medida de su complejidad, claras para su entendimiento. Para ello, el uso de mapas de proceso y o matrices apoyarán de manera asertiva y efectiva los puntos solicitados. El informe presentado, ¿qué parámetros debe tener? Una portada, una introducción, que ese es teniendo en cuenta el sistema escogido, los mecanismos de evaluación, los hallazgos, el plan de acción y unas conclusiones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que se realice una evaluación del estado de la cosecha, del estado sanitario, fisiológico, tiempos de producción, calidad de los productos, entre otros. Una identificación de puntos críticos, que son las actividades que presentan algún tipo de riesgo o complejidad en su operación. Y una formulación de acciones de mejora, planes preventivos y correctivos y una implementación de los planes. Los lineamientos generales para esta entrega de la evidencia es el producto a entregar, informe de acciones de mejora a implementar en el manejo de post cosecha, el formato en PDF, mínimo 4 páginas. Ahí al WhatsApp les voy a enviar la guía de aprendizaje y lo que van a realizar para entregar la próxima sesión. Voy a apagar cámara por aquí. Bueno, en la sesión anterior hablábamos de los principios para el análisis de puntos críticos, que son 7 en su totalidad. Entonces, hoy les voy a presentar un ejemplo con respecto al producto que hemos venido haciendo en las clases anteriores, que es el banano. En este caso, la primera etapa es análisis de peligros. En el banano debemos que identificar esos riesgos químicos, físicos o biológicos. Es decir, que debemos tener en cuenta eh, cuáles son esos riesgos. Si tienen una presencia de riesgos agroquímicos, como son ¿qué? Los pesticidas, los plaguicidas, por encima de los límites legales. También puede ser otro riesgo
una intoxicación o daño a la salud del consumidor a largo plazo. Un ejemplo práctico serían los pesticidas y este sería el exceso de producto de residuos químicos por fumigación en la finca, que al momento de fumigar se excedieron en los límites legales al momento de realizar la fumigación y esto perjudica la salud de las personas. Entonces, perdón, hay que tener en cuenta eso. Identificar los puntos críticos, segunda etapa. En esta etapa, el control es esencial para evitar el peligro. Bueno, nosotros aquí tenemos un punto crítico y es que si nosotros en la etapa de recepción debemos realizar un lavado. ¿Por qué? Porque si el banano llega con los excesos de químicos y no se controla al momento de realizar este lavado o no se rechaza este lote, no hay otra etapa siguiente o más adelante que al momento nosotros podamos verificar y que nos pueda eliminar este, este inconveniente. Es decir, que cuando la persona se lo va a comer, si no se hizo en esta segunda etapa, no se identificó la presencia de ese químico y no se retiró como debía ser, lastimosamente se va a consumir de forma cruda y esto va a realizar una intoxicación a la salud del consumidor. El ejemplo práctico es la recepción y el lavado. Y esta es la última oportunidad de controlar los químicos antes del empaque. Los límites, tercera etapa, límites críticos. El criterio que diferencia lo aceptable de lo inaceptable. Es decir, que nosotros en esta tercera etapa, nosotros debemos tener en cuenta que según la normatividad vigente, cuál es el plaguicida específico y cuál es la cantidad máxima que yo debo, perdón, que yo debo colocarle a todo este lote de bananos. ¿Cuál es el máximo? 0,01 miligramos sobre kilogramos de residuo. En la cuarta etapa, que es el monitoreo, que sería la vigilancia, que es una vigilancia constante, una vigilancia permanente, encontramos las mediciones para asegurar que el punto crítico está bajo control. Aquí debemos realizar un análisis aleatoria y revisar los registros de fumigación de la finca. Ejemplo, revisión de certificados de fumigación y muestreo rápido de un lote, es decir, de todos los lotes que hay de bananos, sacamos un muestreo rápido, sacamos este lote, voy a verificar, voy a hacerle el debido monitoreo, la respectiva vigilancia, pues para asegurar que este punto crítico, que todo esté bajo control. Cinco, acciones correctivas. ¿Qué hacer si se supera el límite crítico? Aquí cuando nos damos cuenta, ¿qué debemos realizar? Debemos automáticamente rechazar el cargamento y suspender al proveedor hasta una nueva auditoría. Cuando rechazamos el lote como tal, enseguida le informamos al proveedor y bloqueamos
el proveedor en el sistema. Debemos tener en cuenta de que si nosotros le enviamos este cargamento así a nuestro cliente final, a nuestro, lastimosamente, nosotros primero se desencadenan muchas cosas como que las personas pueden llegar a sufrir intoxicaciones, riesgos a largo plazo. Además de eso, la empresa como tal también va a tener por parte del cliente, va a tener de manera jurídica, ellos van a entablar contra nosotros. Entonces, lo que nosotros debemos realizar es que debemos tener siempre pendientes, que si cuando realizamos ese monitoreo, automáticamente debemos realizar esas acciones correctivas, evitando que suceda que tengamos unas consecuencias de nuestro proceder, de nuestro procedimiento. Sexto, verificación. Pruebas para confirmar que el plan funciona. En este caso, este sistema si está funcionando correctamente y si estamos verificando que no solo se está llenando en el papel, sino que realmente estamos verificando que el proceso se esté haciendo de la forma adecuada. Es decir, que nosotros debemos verificar las actividades técnicas, las auditorías de registro, la calibración del producto. Cuando hablamos de las actividades técnicas, debemos realizar los análisis en nuestro laboratorio. En este caso serían de esos residuos, esas muestras de bananos que ya están empacadas. Debemos asegurar que esos químicos están bajo el límite crítico. Cuando hablamos de esas auditorías de registro, aquí debe verificar un supervisor o un auditor externo que esté fuera de la empresa, revisar que el operario de recepción realmente tomó todos los datos cada vez que llegó un lote, que verifique que realmente esté toda la información acorde. Y en la calibración debemos verificar que todos los equipos que utilizamos para medir, ya sea las balanzas, estén bien calibrados, evitando que tengamos un inconveniente al momento de pesar nuestro producto. El ejemplo es envío de muestras a laboratorios externos y auditorías de básculas. Y por último, tenemos el registro y documentación. En este vemos las pruebas escritas de todo el proceso de control. En este registro debemos tener en cuenta de que nosotros debemos hacer la prueba legal de que el banano es seguro para el consumo humano. Y por eso es muy importante los registros. Es decir, que nosotros debemos verificar la ficha técnica de nuestro producto, en este caso del banano, que realmente describa el banano y cuáles son los requisitos legales de estos pesticidas, el registro de la recepción de la materia prima. Es decir, que nosotros debemos utilizar un formato donde ahí ingresamos toda la información del monitoreo que nosotros realizamos en ese lote de esos bananos. Y por último, ese registro de esas acciones correctivas, en donde aquí se detalla qué fue lo que pasó con el banano. Es decir, que si el lote fue rechazado, si el lote fue devuelto a la finca. Y debemos tener una constante capacitación con nuestro equipo
para que ellos puedan saber, identificar, evidenciar este tipo de puntos críticos en nuestros productos. Debemos recalcar que lo que no está escrito en esta documentación no se hizo. Es decir, que si yo no tengo no escribí al momento de los lotes algo que yo verifiqué y no quedó por escrito, automáticamente es como si no hubiese sucedido, como si realmente no se hubiese hecho nada. Por eso es muy importante registrar toda la información en nuestros registros. Y también debemos tener en cuenta de que también debemos que auditar al auditor. Es decir, que no solo basta con que él verifique, si nosotros también debemos verificar y monitorear también constante los procesos para que sea un monitoreo efectivo. Y ante una inspección sanitaria, lastimosamente, nos van a decir que si no está documentado, no sucedió. Entonces, por eso es claro que nosotros debemos documentar absolutamente todo lo que pasa con nuestro producto en cada proceso y en este caso, pues en todos los pasos, los de los puntos críticos. Bueno, ahora me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirma, Iván, por favor, si está compartiendo la pantalla? Sí, señora. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Análisis para la formulación de planes preventivos y correctivos. Una vez identificada todas las no conformidades y las posibles fallas que pueden presentarse en cada uno de los procesos, en este caso de nuestro producto del banano, debemos establecer las medidas correctivas. Debemos realizar la formulación de esos planes preventivos y correctivos. Cuando realizamos la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo, esto nos va a ayudar a que minimicemos todo lo equivalente con nuestros errores, con nuestros procesos desarrollados. Es decir, que vamos a minimizar el porcentaje al momento de cada proceso, ya sea de cada etapa productiva en nuestro proceso de la post cosecha. También debemos realizar un mantenimiento preventivo ¿de qué? De todas las maquinarias. Es decir, si nosotros realmente vamos a hacerle mantenimiento, es cuando la máquina no funciona, lastimosamente estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque esta maquinaria, si falla, no sabemos cuántos días va a demorar sin utilizarse. Entonces nos va a perjudicar a nosotros como empresa y por ende va a parar nuestra producción y vamos a quedarle mal a nuestro cliente final. Por eso es importante realizar un plan de mantenimiento preventivo a todas nuestras maquinarias, es decir, para que ellos no estén expuestas a ese desgaste continuo y además de eso
verificar cuál es la vida útil de esa maquinaria y decir, bueno, si la vida útil de esta maquinaria es de 5 años, debo realizarle un mantenimiento preventivo, un ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, con el objetivo de minimizar los riesgos. Bueno, es necesario tener en cuenta que nosotros debemos tener siempre, también como persona, siempre tener esa actitud preventiva que nos ayude a realizar cambios de hábitos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de comenzar a analizar de forma mucho más organizada y además de eso, elaborar cada procedimiento y cada plan de mantenimiento que tengamos en las actividades o en las tareas y que seamos responsables de esa ejecución de una, cada una de ellas, de los materiales o de los repuestos que debemos utilizar y las pautas de seguridad, entre otras características. Bueno, en el siguiente video vamos a conocer cuáles son los pasos para lograr una formulación acertada de un plan de mantenimiento preventivo. ¿Me vas a confirmar, Iván? Sí, se escucha el video. Se escucha, profe. Bueno, aquí en este video logramos ver cuáles son lo que nosotros debemos realizar para tener en cuenta que seamos efectivos, que no haya paros en la productividad,
que nosotros realmente hagamos este plan de mantenimiento a nuestra maquinaria de forma preventiva, evitando de que mañana o pasado, si yo no le realicé este mantenimiento, lastimosamente se pare la producción. ¿Y esto qué nos permite? Que vamos a generar un mayor costo de lo presupuestado. Entonces, debemos también tener en cuenta de que debemos realizar una lista de todos los activos que tiene mi empresa y que realmente verificar de cada activo qué mantenimiento debemos realizarle y qué tiempo a cada cuánto tiempo, si es dependiendo de la utilidad de la maquinaria. Nosotros verificamos si el mantenimiento se le realiza cada 3, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque es muy importante tener hacer un mantenimiento preventivo, evitando que mañana, que en un futuro tengamos mayores costos para nuestra empresa. Asimismo, debemos también tener en cuenta de que cuando realizamos estos mantenimientos, verificar cuáles son los costos, pero también versus con nuestro presupuesto, con la utilidad que nosotros vamos a tener de nuestro producto, pero enseguida sacar como una simulación de que si realmente yo hiciera si no realizara este mantenimiento, ¿cuánto me costaría a mí parar mi producción en la empresa? Además de eso, debo analizar todos los recursos de mi compañía y así verificar el indicador de nuestro rendimiento, ya sea revisando y organizando cada uno de estos procesos. Me voy a permitir compartirles nuevamente pantalla. No, no se te ve nada. Bueno, listo, ya les voy a compartir nuevamente la pantalla que no me cargaba la pantalla. Ahora sí me confirman, sí. Sí, sí, ¿Pueden ver señora, sí se te pantalla? ve. Sí. Sí, formulación de planes de mantenimiento preventivo y correctivo en la granja. Ese fue el video que acabamos de ver. Y entonces, ahora seguimos con el análisis de oportunidades de mejora. ¿Estas qué son? Son las oportunidades que yo tengo para lograr aumentar cada uno de los resultados deseados en cada uno de los procesos de mi producción. Es decir, que si yo realmente no me enfoco en minimizar cada uno de los problemas que pueden llegar a causarse
y que yo no tengo en cuenta esas no conformidades y que yo no elimino todos estos riesgos, no vamos a llegar a lograr las expectativas y los resultados deseados. Entonces, por eso es muy importante nosotros tener esas oportunidades de mejora para que nos ayuden a cumplir con nuestras expectativas de Los nuestros cuellos de botella. objetivos y así tener muy buenas prácticas. En Un este sistema orden, antifrágil. en este orden de ideas es primordial el conocimiento y la identificación de cada proceso productivo. Realizar la evaluación de sus resultados para así establecer las metas formuladas, si nosotros las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo, por qué no las estamos cumpliendo y si no las estamos cumpliendo, por qué realmente estamos reflejando pérdidas. Por eso debemos realizar el monitoreo constante en cada uno de los procesos y llenar toda la información en cada uno de nuestros registros para así lograr estas metas deseadas y que nuestra empresa no tenga pérdidas, sino los resultados que nosotros deseamos obtener. En relación con los proyectos de mejora, es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Los proyectos de mejora están sustentados en la formulación de objetivos y de actividades. Aquí nosotros, en estos objetivos y en estas actividades, sustentamos que en este proyecto de mejora deberían ser acotados en el tiempo y factibles con las limitaciones de los recursos disponibles. Que debemos tener un análisis previo a nuestro emprendimiento de este proyecto en caso tal de realizar nuestros planes, nuestra planificación para así lograr tratar todos estos riesgos o estas no conformidades y tener esa acción correctiva, ese plan de mejoramiento, ese plan de mantenimiento en nuestro proceso de post cosecha. Las iniciativas de mejora solo se consideran eficaces cuando se logran esos objetivos y se materializan los cambios deseados. Es decir, que si yo realmente no tengo en cuenta de verificar cada uno de mis procesos para verificar si hay alguna falla o algo que deba yo realmente corregir, no vamos a lograr ser eficaces en mi proceso como tal. Bueno, en este esquema de metodología para la identificación de oportunidades de mejora, se lleva el registro de los aspectos más destacados en una libreta de notas. Tenemos definición del proceso, identificación de las actividades, selección del mapa de proceso, diagrama de documentación, revisión y, por último, las oportunidades de mejora. En este caso, en nuestra definición del proceso, encontramos que nosotros aquí debemos establecer cuáles son los procedimientos que a nosotros nos permitirán dar este cumplimiento a las mejoras de nuestro producto. En nuestra identificación de actividades, a partir de cada una de la información que nosotros tomamos en cada uno de los registros disponibles en nuestra organización, debemos tener en cuenta cuál es el funcionamiento, pero asimismo, si son deficientes y cuál es la importancia para nuestra organización. En la selección del mapa de procesos,
debemos tener en cuenta que cada proceso que nosotros tenemos al momento, si es el producto del banano desde el inicio, que nosotros lo sacamos desde la finca, luego lo mandamos en cada racimo por ese vía de en vía telecable, con esas, y debemos verificar que en ese proceso la velocidad, si realmente es la velocidad adecuada, si al momento de nosotros hacer el lavado de los bananos, si de pronto hay algún banano que está golpeado, algún banano que está maltratado. Es decir, debemos en cada proceso seleccionar nuestro proceso, verificar que todo se esté cumpliendo como se debe realizar. Por eso es importante capacitar a nuestro personal. Diagrama y documentación. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta cada una de la documentación de todos los procesos que nosotros realizamos en cada una de las tareas. En toda esta documentación interna y continua que se está llevando a cabo. Es decir, cuándo es importante la implementación, cómo la vamos a hacer y cuánto es el impacto de cada uno de los procesos. En la revisión, como ya se los he dicho anteriormente, es muy importante ese monitoreo constante, ese monitoreo que siempre debemos estar pendientes de cada uno de los procesos, porque esto nos va a ayudar a tener un control de cada uno de los procesos y evitar que mañana, al momento de nosotros hacer el envío de nuestro producto al cliente final, si no realizamos este monitoreo continuo, vamos a vamos a tener más gastos, porque si nosotros enviamos nuestro lote en el transporte, ese transporte, ese camión va a generar un gasto de devolución. Entonces iría el gasto del transporte al momento de enviarlo y de devolverlo nuestro cliente. Entonces sería mucho más costo para la empresa y sería por ende pérdida. Por eso es importante verificar, revisar nuestros productos paso a paso. Y por último, las oportunidades de mejora, que es aquí donde monitoreamos cada uno de los procesos, pero tenemos que tener en cuenta de que en cada uno de esos procesos vamos a necesitar un control de calidad para tener una eficiencia y por ende que nos ayude a mejorar cada uno de nuestros procesos. Bueno, por último, tenemos la generación de estrategias. Las estrategias son las acciones que nos ayudan a nuestra empresa a poder cumplir con esas metas propuestas que tiene nuestra empresa. Es decir, la empresa al momento de realizar una inversión en su producto, calculan y dicen, bueno, quiero tener un presupuesto de ganancia de tanto por lote. Un ejemplo, una ganancia de 10 millones por lote de bananos. Entonces, si yo realmente hago las estrategias adecuadas y cumplo con cada uno de los procesos, probablemente voy a cumplir con mi presupuesto, con ese logro de esos objetivos. Pero si no estoy verificando ni realizando ese monitoreo constante, lastimosamente no voy a poder cumplir y lo que voy a obtener son pérdidas para mi empresa. Es importante tener y deber llevar la situación actual a una situación no deseada en el futuro.
que cuando yo al momento de verificar cada uno de mis productos y yo, por lo menos, mi cliente me pidió el banano que debía pesar 120 gramos, pero yo no verifiqué la calibración de mi balanza y resulta que se fue un lote que los bananos era por 80 gramos y no por 120 gramos. Lastimosamente, vamos a tener una situación no deseada. Por eso es importante que cuando yo comience en ese proceso de peso, automáticamente debo verificar la calibración de mi balanza, verificar si realmente están las condiciones adecuadas para yo poder comenzar a pesar mi producto para luego embalarlo. Entonces, si yo no realizo esto, esto se va a convertir en una situación no deseada en el futuro. Entonces, por eso debemos tener en cuenta de que siempre esa situación actual, realizar el debido proceso, ¿qué podría pasar en el futuro si en caso tal yo no realizo esta función? Para el desarrollo de estrategias es primordial haber establecido todos los objetivos y decidir cómo se va a lograr para poder tener algo sólido y llegar a algo concreto. Si yo realmente no coloco cuáles son las estrategias que voy a utilizar en mi proceso, lastimosamente, aunque yo coloque una meta, no la voy a lograr cumplir. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esta generación de estrategias dependerá de qué? De todos los resultados de evaluación y de las metas que se establezcan para la producción, que era lo que anteriormente les comentaba cuando hacemos un presupuesto. Entonces, es muy importante hacer esa evaluación de cada proceso, de ese monitoreo constante para poder cumplir con las metas propuestas de la empresa. También es importante establecer esas medidas que llevará a cabo la empresa para el futuro, dependiendo de qué, de las estrategias que utilice la empresa. Y asimismo, en esas medidas se debe tener en cuenta que la matriz DOFA, cuando la matriz DOFA, que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y asimismo, la visión, la misión y los objetivos de mi empresa. Perdón. Existen varias metodologías para la generación de estrategias para mejora continua, que la más común es la matriz DOFA. ¿Por qué? Porque aquí nosotros verificamos cuáles son las debilidades de mi producto, cuáles son las amenazas, cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas oportunidades, ya que es fácil de elaborar y que contiene la información concreta para el establecimiento de las acciones a desarrollar. Bueno, entonces finalizamos con la temática del día de hoy. Quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. No, no, señora. Ok, listo, perfecto. Ofelia, muy buenas noches. No Señora. te había Hola, podido hola. saludar. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, instructora. Bien, sí, señora. ¿Y su merced cómo Me está? alegro, excelente, gracias a Dios. Bueno, lograste entrar un poco tarde. Al Ay, sí. principio les compartía la Ujú. evidencia que vamos a entregar para el próximo lunes. Nosotros nos vemos nuevamente el viernes porque todos los viernes tenemos la sesión, pero por inconvenientes del viernes que no pude ingresar a la clase por motivos técnicos del internet, entonces nos tocó darla hoy. Entonces por eso vamos a dejar la actividad para el próximo lunes. La evidencia es un informe que van a realizar con toda esta 16. información que les compartí. Es un informe de acciones de mejora del manejo de post cosecha. Mm, De igual manera, esta es, bueno, ya la última evidencia
que les estoy solicitando. Sí, Además de señora. eso, estuvimos hablando hoy, tuvimos una reunión, les quiero compartir con el equipo ejecutor, en donde hablamos de que vamos a, como ya ustedes entran a la parte lectiva, el próximo mes, si tienen de pronto alguna evidencia que aún no han logrado subir a la plataforma, nos vamos a permitirles dar la oportunidad nuevamente para habilitarles esas evidencias que a ustedes les hacen falta por subir para que puedan lograr ir a la etapa lectiva y puedan cumplir con el porcentaje permitido de aprobación del curso. Listo, sí, señora. Y para las personas que no llegasen a tener todas las actividades, que pues no sé si su merced algunos comentaban de los compañeros que tienen actividades ya subidas, pero no están calificadas, ¿esas también entran ahí? Sí, Ofelia, claro que sí. De hecho, por eso estábamos haciendo la reunión porque ya la ficha sale el 31 de marzo. Nosotros debemos cumplir con todo. Entonces, para darle una nueva oportunidad a todos, se les va a enviar un correo en el día de mañana dándoles la oportunidad para que envíen las evidencias que les hacen falta. Y las evidencias que aún no están calificadas, verificar para nosotros enseguida verificar esas evidencias y evaluarlas. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Listo, sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señora, no, Bueno, no, listo, ok. muchas gracias. Entonces, en el grupo les voy a enviar el, la guía de aprendizaje que está en la página 5, el informe que deben Día 5. entregar para el próximo lunes. Día 5. Listo. Muchas gracias por el Listo, sí, acompañamiento, señora. por la atención prestada. Sí, Que tengan señora. una feliz noche. Que descanses. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.